Días, ¿cómo están? Bien. ¿Una mañana con lluvia? No, nublado. Sí, en Merced estaba lloviendo en la mañana. ¿Ya? Nada más para recordarles, si usted no tiene boletín de la iglesia, ahí en la mesa todavía quedan algunos para las actividades que se vienen. Lo que se viene es el martes, ahí en el Parque de San Rafael, con Acero Redimido. Vamos a estar ahí con vida. Ahora ellos andan en Pérez Celedón haciendo cuchillos y predicando el Evangelio. Y el martes es ahí en el Parque de San Rafael, a partir de las 6 de la tarde. Ahí va a estar Bill y los cometas. No, Bill y su hijo, Yoyo, haciendo cuchillos y enseñando y predicando el Evangelio de una forma muy interesante para los que no han tenido la oportunidad de verlo. Ahí él va tomando un pedazo de metal que para muchos no tiene valía y lo va transformando en algo que va a tener valía después. Y esa es la vida de nosotros. Dios toma nuestra vida y Dios la hace algo ahora ya tremendo. Nos lleva de ser un desecho a ser algo útil. Y eso es. El que piense otra cosa tiene una equivocación en cuanto al concepto. Ahora somos útiles, todos somos útiles para la obra de Dios, por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y por lo que Él va a seguir haciendo en nuestra vida. Así que si usted no tiene uno de esos, ahí están, y también las actividades que vamos a tener en Semana Santa. En Semana Santa vamos a tener una noche de alabanza y chocolatada, ¿ya? Así como la de Navidad, pero ahora en Semana Santa. Así que va a estar bonito ese tiempo y vamos a estar compartiendo el Evangelio. Sean todos bienvenidos. Si tiene su Biblia, puede abrirla en el capítulo 17 de Mateo. Vamos a continuar aquí en nuestro viaje a través del libro de Mateo. Y creo que no hay cosa más importante en la vida de cada creyente es conocer la vida de Jesús. Porque la vida de Jesús es la que nos enseña, la que nos muestra cómo nosotros debemos vivir. Conociéndolo a Él, sabemos lo que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando conocemos la vida de Jesús, a veces la gente quiere conocer de todo un poco, pero no de Jesús. Sí, es importante todo lo demás, pero la referencia, lo más importante para nosotros como cristianos es conocer de Jesús, lo que Jesús enseñó y la manera en que Jesús vivió. Y eso es algo que no se nos debe olvidar. Lo demás son doctrinas que vienen y van, pero lo de Jesús es lo más importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y el mismo Jesús lo dice, que las escrituras son las que dan testimonio ¿de quién? De Él. Es de Él. El énfasis es Cristo. La iglesia tiene que enfatizar a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo para poder entender eso. Porque el Espíritu Santo no da testimonio de sí, sino que da testimonio de Cristo. Nos enseña a Cristo. Entonces, el énfasis para nosotros siempre va a ser el poder conocer más de Cristo. Por eso, como dice Juan, es necesario que yo mengue y Él crezca. Y en la medida que yo lo conozco más y más, obviamente Él debería ser reflejado en la vida que usted y yo tenemos, en el modo de pensar que usted y yo tenemos. ¿Ya? Y eso obviamente va a resultar en una bendición para todo lo que está a su alrededor. Imagínense alguien como Cristo al lado suyo, o Cristo al lado suyo. ¿Cómo sería? Dice que toda la gente quería ir donde estaba Él. Ahora, si es al revés, somos repelentes, ¿ya? Así como el repelente que está hecho para los insectos, ¿ya? Por nuestra manera, no porque vivimos como Cristo, sino porque vivimos como nosotros. Hermanos, hay una verdad que usted no puede eludir. Somos todos piel.
En otras palabras, somos todos carne. Y si nosotros no entendemos esa verdad, la carne nos va a ganar. Y para eso necesitamos orar y ayunar. La gente dice, ¿para qué sirve el ayuno? Aquí Jesús va a hablar más adelante de eso. Bueno, quiere vencer los apetitos de la carne, comience venciendo los apetitos buenos de la carne, porque así va a ser más fácil vencer los apetitos malos de la carne. Porque comer no es malo, es rico. ¿A quién no le gusta pollito? Llegar ahora, pollito frito y una Coca-Cola. Algo bien sano. ¿Ya? Rico. Pero ya después abstenerse de los deseos de la carne que nos llevan hacia el mal es otra cosa. Entonces, si no somos capaces de resistir, de negarnos a nosotros mismos lo que es bueno, va a ser más difícil lo otro. Entonces aquí, en este capítulo 17, Jesús, en el versículo 5, vamos a retomar nuestro estudio. El Señor Jesús se transformó delante de los discípulos. Y fíjense aquí, nos dice que sus vestidos cambiaron, se hicieron blancos como la luz, que su rostro era como el sol. Ya lo vimos eso en el libro de Apocalipsis, usted puede ver también eso. Y luego que el Señor se muestra ahí a ellos y se desaparece y todo lo demás, los discípulos le dijeron a Jesús, Pedro en especial le dice que mejor se quedaran ahí y construyeran 3 enramadas para Jesús, para Moisés y para Elías. Y es aquí, en el versículo 5, donde vamos a retomar nuestro estudio, donde dice, mientras él aún hablaba, ¿ya? Pedro, mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Se acuerdan? Como en el Antiguo Testamento, ya como Moisés cuando establecieron el tabernáculo, después cuando se estableció el templo, la presencia de Dios los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la segunda vez que aparece esta frase aquí, esta referencia a la voz de Dios, escuchándose. En el capítulo 3 de Mateo, en el verso 17, habla ahí el Señor también, después que Jesús fue bautizado. Pero aquí le agrega algo más. Aquí le agrega a él oír. En la primera del bautismo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan a qué fue Jesús a ser bautizado? Dice, para cumplir con toda la justicia. Es lo que él hizo. Y en obediencia a Dios, en obediencia al Padre. Y aquí se agrega el hecho de que el Padre, hablando aquí, les dice que a él deben oír. Y lo que el Señor pareciera estar enseñando aquí es algo claro. Está Moisés y está Elías. Elías y Moisés, ya vimos acerca de Moisés, que es la representación de la ley. A él fue entregada la ley. Entonces aquí dice, bueno, ustedes, por medio de la ley que fue dada a Moisés, recibieron una enseñanza. Por medio de los profetas recibieron también una enseñanza que hablaban y daban testimonio de mí. Ahora, desde ahora ya lo más importante es por medio del Hijo. Fíjate, esta es la revelación. ¿Cuál es la revelación completa del cristianismo? Jesús. No es ninguno de los padres de la iglesia, no es ninguno de los hombres que Dios ha usado, es Jesús. Él es la revelación. Él es la voz final. Y eso nosotros lo miramos ahí en el libro de Hebreos, ¿se acuerdan? En el capítulo 1. Cuando dice ahí que el Señor habló de muchas formas, de muchas maneras, a través de los profetas, etc. Pero ahora último, en este tiempo, nos dice ahí el escritor de Hebreos, hablado por su Hijo, Jesucristo. Y este es el testimonio que está dando aquí. Ahora fíjense, 34 años después de esta revelación, ocurre esto. Si van conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro da testimonio de esta manifestación, de esta visión aquí, de esta experiencia que él tuvo y la lección que él aprendió. Aquí vamos a ver la propia interpretación del apóstol.
En el verso 15 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Aquí Pedro ya está llegando al final de su vida y da testimonio de esto. Dice, esto es lo que ocurrió aquí. Esto es lo que aconteció cuando el Señor se transformó delante de nosotros. Dice en el verso 15, también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ahora, aquí hay una cosa que es importante. Si usted tiene una Biblia, dice que hagan memoria, el recuerdo. A veces nosotros pensamos que yo ya lo sé todo. No. Estamos siempre en ese proceso de aprender y de reaprender y de reconocer y de memorizar, de no olvidarnos de aquellas cosas que el Señor nos ha dejado en su palabra aquí. Y Pedro dice aquí, nada de lo que yo les voy a decir es algo que yo me inventé. Nada de lo que ustedes van a escuchar aquí es mentira. Es lo que él va a decir. Toda esta experiencia es real. Lo que estamos leyendo en Mateo 17, Pedro está diciendo ahora, 34 años después, eso fue real. Lo vivimos. Y vea lo que dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, Pedro y los que estaban ahí con él, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, Pedro está dando testimonio aquí. Y Pedro lo que va a decir ahora dice que esto tiene cumplimiento con la escritura, con la profecía. Fíjense en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. Todo esto fue lo que se cumplió. La Biblia, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Yo sé que a veces está de moda hoy día eso de palabra profética y el profeta y todo lo demás, pero no hay nada más seguro que volver a la fuente e ir a la fuente, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada. Entonces Pedro dice aquí, esto es lo que nosotros vimos. 34 años después estaba todavía eso produciéndose en su mente. Y no se quería ir de este mundo sin dejar testimonio de eso. Este es el testimonio que él da. Y Pedro dice, vea, apareció Elías y apareció este y aparecieron aquellos, pero Dios honró a su hijo, superior sobre Moisés y sobre Elías. Y él es superior sobre todos los hombres. Y eso es algo importante. A veces se nos olvida. A veces nosotros pensamos, ay, ¿qué haría yo si usted no estuviera aquí? Estamos mal enfocados. Es Cristo. Es Cristo. Si el pastor no está aquí, Dios va a levantar a alguien más. Y si el pastor cae, Dios va a levantar a alguien más. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Por eso aquí, cuando el Señor le dice a los discípulos, ya cuando se escucha esta voz, este es mi hijo amado, a él deben oír. Ese debe ser nuestro enfoque. Una iglesia centrada en Cristo Jesús. Centrada en Cristo Jesús. Ahora fíjense, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les dije, bueno, ellos reconocieron aquí a Moisés y a Elías? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo ellos se dieron cuenta quiénes eran estas dos personas que estaban aquí con Jesús? Entonces ahí salta la pregunta, ya que para muchos a veces es difícil, en el sentido de cuando usted dice, bueno, ¿me voy a reconocer o vamos a reconocer a esta persona en el cielo? O sea, ¿lo voy a seguir teniendo que conocer? Bueno, sí, es lo que va a pasar, pero no como conocemos ahora. O sea, ya no va a existir ese engaño que puede existir ahorita. Esa apariencia de, no, allá cuando estemos allá vamos a ser tal cual como hemos sido conocidos. Ahí vamos a conocer y usted nos va a estar preguntando, ¿y usted cómo se llama? A mí se me olvidan los nombres. ¿Ya? Entonces allá en el cielo ya usted no va a necesitar que le repitan, ¿cuál es su nombre? O mandar a alguien, pregúntale cómo se llama, porque no me acuerdo. ¿Ya? Todos nos vamos a conocer. Vamos a saber quiénes somos.
Y si vamos a tener el mismo nombre o no, aún así nos vamos a conocer aquí. Entonces, en el cielo es donde realmente nos vamos a conocer. Asegúrese de que va al cielo. Porque ese es el asunto. No, allá arriba lo voy a conocer bien. Asegúrese primero si va allá. Y aquí Jesús deja claro de que la única manera de que el hombre pueda llegar allá es a través de Cristo Jesús. No es a través de la ley, no es a través de los profetas, sino que es a través de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Eso es lo único que nos da seguridad. Entonces, dice aquí ahora en el verso 6, la respuesta de estos discípulos, de estos hombres que estaban con Jesús. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ahora, aquí lo que usted y yo estamos viendo es la manifestación de la presencia de Dios. Y esto es algo que no debemos tomar a la ligera. Porque la gente dice, ay, yo vi a Dios. Ay, yo vi aquí. Bueno, estos hombres aquí era más de lo que ellos podían soportar. Cayeron sobre su rostro. Y esto no es una vez que usted solo lo ve en los evangelios, sino que lo ve en el Antiguo Testamento también. En el profeta Ezequiel, en Daniel, donde estos hombres cayeron postrados al ver la gloria de Dios. Y esto es lo que ocurre cuando realmente vemos a Dios, conocemos a Dios. No podemos quedarnos de pie delante de Él. Es postrarnos delante de su grandeza, de su poder. A veces mi orgullo impide que eso ocurra. ¿Por qué? Porque me estoy viendo yo, no estoy viendo a Cristo. Y cuando veo la grandeza de Dios, la grandeza de Cristo, ¿qué debo hacer yo? Yo caer. No ante un hombre, pero ante Él. Y esto es lo que está ocurriendo con estos hombres aquí. Imagínense ustedes estar envueltos en esa nube. Si ahora aquí en este momento bajara la nube. Ay, la presencia de Dios y se escuchara una voz. Se escuchara una voz potente. ¿Qué pasaría con nosotros? Uno pensaría, hoy día en su mente razona, alguien está haciendo aquí un show. Esto está preparado. Vea, lo que Dios hace no se prepara, Dios lo hace. No tenemos que crear un ambiente para que Dios baje. Apague la luz, tire humo. No, es tener un corazón dispuesto para Dios, abierto para poder ver su gloria. Señor, muéstranos tu gloria. Pero, ay, voy a entrar ahí en ese lugar y es oscuro y... No, tener ese corazón para Dios. Estos hombres aquí tienen este temor, ¿ya? Un temor piadoso, extremadamente temerosos. Ahora, fíjate qué interesante aquí, Mateo es el único que nos dice que lo que ellos están viendo aquí, ¿ya? Es esta visión, y es interesante. Este es el único que nos dice que tuvieron miedo al oír la voz de Dios. Ahora, nosotros no debemos tener miedo a escuchar la voz de Dios, porque Él quiere que lo escuchemos. Es algo nuevo para ellos. No, usted y yo debemos agudizar nuestros oídos para poder escuchar la voz de Dios, más que cualquier otra voz. A veces de nuestra propia carne, ¿ya? A veces los de afuera, ¿no? Aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Señor, ¿qué tienes que decirme? Y a lo mejor Dios no va a hacer, te va a mostrar a ti con una voz audible. Pero aquí, en la palabra, Señor, háblame. Acuérdense, la Biblia no es para introducir. Yo no voy a introducir nada aquí. Si yo voy con una mente prejuiciada, obviamente voy a poder sacar lo que yo quiera sacar. Por eso hay tanta gente que manipula y se aprovecha. Pero cuando yo hablo la Biblia, Señor, háblame. Eres el Señor hablándonos. Y su Espíritu Santo nos va a dar testimonio de que Él es hablando. Hay muchas conclusiones a las que llega el hombre
Y no es solo leyendo la Biblia, lamentablemente. Es por ideas prejuiciadas. Cuando usted lee la Biblia, usted sencillamente va a llegar a conocer a Cristo. Porque de eso se trata la Escritura. Entonces estos hombres atemorizados estaban ahí, dice el verso 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Y dijo, levantaos y no temáis. Perdón. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Este es el énfasis aquí. Fíjate, ya no está aquí ni Elías ni Moisés, solo quedó Jesús. Y el punto aquí para usted y para mí es la salvación. O sea, usted no puede recurrir a la ley para ser salvo. Usted no puede ir a los profetas para la salvación. Es a través de Cristo Jesús. El único que puede salvarnos de nuestros pecados es Cristo Jesús. Y Él ha hecho todo para que así sea. Ya hizo todo. Yo no tengo que hacer nada. No, yo tengo que creer. Recibir a Jesús. Reconocer mi condición, mi necesidad. Y venir a Cristo Jesús. Y entender que los requisitos que la ley ponía fueron cumplidos por Jesús. Acuérdense en el capítulo 3 de Mateo, cuando pasamos por ahí, cuando Jesús fue bautizado, Jesús fue a ser bautizado y ¿qué decía Juan? No, tú a mí, no, yo a ti. Él fue claro y le dijo, cumplamos con toda la justicia. Luego en el capítulo 5, en el verso 17, dice que Él vino a cumplir la ley. No pienses que yo he venido a abolir, Él vino a cumplir la ley. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo funciona esto en cuanto a nuestra salvación? Cristo es el fin de la ley para los que creen en Él. Ya no estoy dependiendo de que si cumplo algo o no cumplo algo. No, yo creo en Cristo Jesús. Los que han creído en Cristo Jesús están libres de la ley. Acuérdense, si usted está en Cristo Jesús, no hay condenación. Si usted quiere vivir a través de las obras y de la ley, debe cumplirlas fielmente. Todos los días. Sin faltar un día, sin faltar un minuto, sin faltar un segundo. ¿Cuánto? Todo. Es lo que dice el libro de Santiago. El que rompe en una parte de la ley, la rompe toda. Entonces ahora yo ya no vivo de esa manera. Yo ya no voy a ser juzgado a través de la ley. Porque ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia de Dios. Ese es el estándar por el cual usted y yo podemos entrar al cielo. A través de Cristo Jesús. Y Él es el cumplimiento. Vea lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 3. El apóstol Pablo, verso 27 al 31, vamos a leer todo. Dice ahí que el hombre es justificado por fe. Y las obras de la ley. Es lo que dice ahí. Luego el apóstol sigue diciendo que el hombre es justificado por la fe. A los que son de la circuncisión y a los que son de la incircuncisión. Todos por la misma manera. O sea, alguien que es judío y alguien que era gentil es salvo de la misma forma. De la misma manera, a través de la fe. En Cristo Jesús. Dios es uno. Es lo que dice el apóstol ahí en Romanos. Y luego si usted sigue leyendo en Romanos 8, aquí, en el verso 3 y 4, Pablo dice, lo que era imposible para la ley. Ahora, Romanos lo está escribiendo Pablo, un judío. Un rabí. Un hombre que conocía la ley, que había vivido bajo la ley. Vea a Filipenses después en el capítulo 3, todo lo que él hizo. Y todo eso dice que lo dejó de lado. Dice, según la ley, fariseo. Según la ley, fariseo. Y él cumplía cada paso. Pero llegó a la conclusión de que para el hombre es imposible que la ley pueda hacer algo para que el hombre pueda ser salvo. ¿Sabe lo que hace la ley? La ley sencillamente hace esto. Te muestra que eres pecador. Cuando usted falla, ¿ya? Usted sencillamente reconoce y ahí está. No robarás, dice la ley. Bueno, robó.
Listo. La ley te dice, es un ladrón. La ley no puede venir y cambiar tu vida, transformarte. No, hay un castigo de por medio. Hay que cumplir un castigo. Bueno, ahora lo que Jesús hizo es totalmente diferente aquí. Jesús vino y cumplió. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, Cristo Jesús vino. Entonces ahora cuando usted camina en su diario vivir y el Padre lo ve a usted y me ve a mí, nos ve a través de la justicia de Cristo Jesús. Ese es el cumplimiento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Caminar confiado. La ley solamente es una sombra de lo que iba a venir. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, habla acerca de eso. En Gálatas, el apóstol Pablo habla acerca de la ley. ¿Qué hace la ley? La ley es el ayo. ¿Qué es un ayo? Era como alguien que te ayudaba, un profesor que te preparaba para llevarte hacia una posición. Es lo que hace la ley. La ley nos da y nos muestra que no podemos, que usted y yo no puede, que necesitamos a Cristo Jesús. Por eso dice que nos lleva a Cristo Jesús. Señor, no puedo. No puedo con esto. Entonces la ley dice, bueno, no puedes, no vas a poder por sí solo. Por eso vino Cristo Jesús. Por eso Él murió en la cruz. Por eso el libro de Hebreos dice que la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por eso había sacrificio diario, constante, todos los días. No es que ya sacrificio y listo, ya quedé, me voy para... No, constante. Todo el tiempo. Y había un día del sacrificio, el día de la expiación, por todos los pecados del pueblo. Y esto es lo que ellos estaban viviendo aquí. Y el Señor nos dice, la ley fue cumplida en Cristo Jesús. Él es lo que nos lleva a nosotros a tener perdón de nuestros pecados. Su sangre nos limpia y su obra es suficiente para que usted y yo podamos ser perdonados. Por eso cuando Jesús murió en la cruz, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. La obra terminada aquí. Ya no se necesita más sacrificio. Léase ahí después en su casa todo el capítulo 10 del libro de Hebreos. Y si lo quiere estudiar, ahí están en la página. Nosotros ya pasamos por ahí. Entonces ya no es a través de la ley. No es un asunto legalista. Sino es a través de la obra de Cristo Jesús. Es a través de Él. Y esto es lo que estos hombres están aquí viendo. El Señor les está mostrando a través de esta transfiguración. Jesús es el único medio. Jesús es el único camino para recibir perdón de pecados. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, creer. Reconocer que soy pecador. Reconocer que he fallado. Que estoy fallando. Y probablemente voy a seguir fallando. Pero ahí está la gracia de Dios, a la cual no la abusamos. No abusamos de la gracia. No volvemos nuestra vida al libertinaje. Ah, listo, ya como no es total, hago lo que quiero. No. Pero sé que Cristo hizo esa obra por mí. Y no me dejó, no me salvó para dejarme como estaba. No me dejó así. El Señor no me salvó para que usted siga siendo como era. Sino ahora Él nos transforma. ¿Cuál es el propósito? A veces la gente dice la predestinación. ¿Cuál es el propósito? Dice que es transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el propósito. Romanos 8. O sea, que usted y yo podamos ser cada día más como Cristo. Más de Él. Y aquí está el Señor con los discípulos. Y los discípulos diciéndole al Señor Jesús, quedémonos aquí. El Señor dice, no, vámonos. Hay que bajar. Yo soy el camino. Y esto es lo que ellos van a enseñar.
Esto es lo que ellos van a predicar durante los 35 años que van a venir, cuando empiecen a morir cada uno de ellos, y lo que va a la iglesia a enseñar. Esto es lo que la iglesia ha enseñado. O esto es lo que la iglesia debería enseñar. Jesús es el único camino, no hay otro. Ahora dice aquí, en el versículo 9, cuando descendieron del monte, siempre hay que bajar. A veces nos gustaría siempre estar arriba, en la gloria ahí. No, lo que Dios nos muestra es para que lo podamos usar, para que lo podamos dar a conocer. No nos vamos a quedar toda la vida en el monte, hay que estar por los valles, hay que pasar por ahí. Y fíjense, dice aquí, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión. La diferencia entre visión y sueño obviamente es despierto. Sueño, cuando usted tiene un sueño, como algunos aquí ahora que tienen sueño, ya, pero no de Dios, tienen sueño de dormir, es durmiendo. Aquí el Señor está mostrando, ellos estaban despiertos hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces el Señor le dice, no cuenten nada de esto todavía, hasta cuando yo resucite. Después de eso ya denle, cuéntenlo. Y la razón es porque ya hemos visto en los evangelios, en el evangelio de Juan, que lo que querían hacer de Jesús, ¿qué era? Lo querían hacer rey, querían algo político. Por eso Jesús mandaba a los discípulos al mar de Galilea y él se iba al monte a orar. ¿Para qué? Para evitar que la gente lo tomara y provocaran ya una revuelta. Acuérdense, el reino de Dios no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, sus seguidores pelearían por él, dijo Jesús a Pilatos. No viene a ser una transformación social, que sí viene, pero si no hay transformación espiritual, ninguna transformación social es constante o puede mantenerse en el tiempo, porque el hombre de por sí es malo, malo, y siempre va a tirar las manos. Ay, hay que ayudar a los pobres, sí, pero un poquito para mí, que yo también. El único momento en que vamos a ver a Dios reinando va a ser en el milenio, completo. Y usted y yo vamos a reinar con Él. Entonces aquí el Señor le dice, no vayan ya con el chisme todavía, aunque no era un chisme, ¿ya? En el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el pasaje paralelo a este, en el verso 36, dice que ellos callaron y no dijeron nada de lo que ellos habían visto. Esto incluye no solo a los discípulos, o sea, no solo a los tres, sino a todos los demás. O sea, los demás sí también sabían, pero no lo dijeron a nadie más. Y esta no es la primera vez que Jesús le dice, no cuenten. Versículo 20 del capítulo 16. Después de la confesión que hizo Pedro. ¿Se acuerdan? Tú eres el Cristo. ¿Y qué le dijo? Está bien, bueno, Pedro. Te anotaste un frijolito. Pero no le cuenten esto a nadie. ¿Por qué? Porque él quería evitar esto. Quería evitar que la gente viniera y se apoderara de él. ¿Ya? Y estableciera un reino. Porque ellos esperaban al Mesías. Recuerde, la iglesia no ha sido puesta para establecer un reino. Porque eso, mi reino es el reino de Cristo. Y Él lo va a establecer en su tiempo. Nosotros somos parte de ese reino. Pero no establecemos ese reino. Es Cristo el que lo hace. Entonces el Señor les dice a ellos, no lo digan, no lo dijeron. ¿Ya? Después vemos que el apóstol Pedro escribe, a donde acabamos de leer, en capítulo 1, 34 años después, narra eso, para que quede registro de lo que pasó aquí, fue real. Entonces venían bajando, y fíjense lo que va a ocurrir aquí, había una confusión, siempre hay confusión, ¿ya? Cuando nos alejamos de la verdad de la palabra de Dios, y nos quedamos en las opiniones. Yo puedo tener una opinión, no digo que usted no la tenga, pero mi opinión debe estar alineada a la palabra de Dios para que pueda ser una opinión que usted pueda valorar.
Ahora, si es su opinión, es que yo creo, yo pienso, pero ¿y dónde está eso en la Biblia? Bueno, no está en la Biblia, pero yo pienso que debiera ser así. ¿Sí? Páselo. No voy a entrar a debatir por eso. Pero la palabra de Dios siempre debe ser el centro. Entonces, siempre es importante, y yo le digo a cada persona que se para aquí detrás de este púlpito, que tiene que dejar claro cuándo es su opinión. Si alguien va a enseñar aquí y va a enseñar opiniones personales, es mejor que no lo haga aquí. Porque aquí es enseñar la Biblia. Es la palabra de Dios, la vida de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Esto es muy importante. ¿Para qué? Para evitar confusiones. Es que yo el domingo pasado escuché a fulano que dijo, sí, pero era su opinión. Es que no lo dijo. Por eso es importante que nosotros podamos hacer esa diferencia. Y yo a veces tengo opiniones con respecto a ciertos pasajes que a lo mejor no están muy claros en este momento. Y puedo dejar claro eso, esta es mi opinión. Y no hay problema. El problema es cuando yo digo, no, esto es. Estoy tomando a veces una posición que no me ha sido dada. La autoridad es la Biblia, no yo. La Biblia es la autoridad final. La Biblia es la autoridad. Es el mensaje de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder, la palabra de Dios. Y esto es lo que estos hombres enseñaron. Ahora aquí hay un problema con Elías. Otra vez Elías. ¿Ya? ¿No hay ningún Elías aquí? ¿No? Los Elías son problemáticos. Qué bueno que no hay ninguno aquí. No, aquí este Elías siempre produjo confusión hasta el día de hoy para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando al Mesías. Malaquías 3 y Malaquías 4, dice que él iba a enviar un mensajero. Y luego, en el capítulo 4, dice que iba a enviar a Elías, antes de que viniera el día abrasador y terrible de Jehová. O sea, antes de la segunda venida. Entonces, ellos dijeron, bueno, ahí está Elías. Establece el reino. ¿Para qué el Mesías tiene que morir? Ahí está Elías, ya vino, Señor, establece el reino. Saca a los romanos y establece el reino aquí en Jerusalén. Entonces dice aquí en el versículo 10, fíjense. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora, la enseñanza de la Escritura acerca de Elías es clara, es contundente. ¿Cuál es? Todavía está en el futuro. Este Elías, que tiene que venir. Pero hay un cumplimiento cercano en un tipo. Y este es Juan el Bautista, que iba a venir en el poder de Elías. Entonces, ¿qué pasó? Que a veces nosotros no sabemos discernir o no discernimos la primera y la segunda venida de Cristo. Y a veces uno dice, no, es que en la Biblia no hay tiempo, no hay tanta distancia. Lea Isaías. En Isaías 61 usted puede encontrar que entre un versículo y otro hay 1000 años de diferencia. Entre eventos que se mencionan ahí y que se van a cumplir en el futuro. Bueno, aquí ellos estaban haciéndole esta pregunta. ¿Por qué dicen los escribas, ya los que transcribían la ley? Respondió Jesús, le dijo, a la verdad Elías viene primero. O sea, el Señor dice, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas aquí. Ya miramos que Elías va a ser uno de los 2 testigos probablemente. Y eso igual usted lo puede ahí ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis dimos algunas evidencias ahí de lo más probable que puede hacer él. Se está esperando a Elías. El cumplimiento. Si Dios dijo que eso iba a ocurrir, tiene que ocurrir. Si no ha ocurrido, entonces va a ocurrir. Va a ocurrir. Entonces, aquí nos dice, más os digo, en el verso 12, hablando aquí de Juan el Bautista. Ahora, fíjense qué interesante. Dice, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que este era Juan el Bautista? Si usted sigue leyendo el versículo que está, ellos entendieron que se refería a Juan. ¿Y qué pasó con Juan? ¿Fue aceptado o rechazado?
rechazado. Fue encarcelado y fue muerto. Es lo que va a ocurrir. Un precursor sufriente, un Mesías sufriente. Eso es lo que está pasando. Entonces Juan vino en el poder de Elías, en el espíritu de Elías, nos dice Lucas, capítulo 1, verso 17. Pero no es el cumplimiento. Y no solo eso, dice que va a venir para hacer volver los corazones del pueblo, los corazones de los padres hacia los hijos, de volverse a Dios, a preparar para el Señor un pueblo. Bueno, eso es lo que dijo Juan el Bautista. ¿Qué predicaba? Arrepiéntanse. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. Claro, si usted le dice a un judío un reino de los cielos, ¿qué es? Milenio, reino. Pero está hablando de lo espiritual. Va a haber un reino físico, sí, pero no todavía. Pero por ahora usted y yo somos parte de este reino. Entonces Juan el Bautista fue tomado, fue encarcelado y decapitado. Jesús va a ser tomado, encarcelado, golpeado y crucificado. Así ocurrió con el enviado en su primera venida. Así también ocurrió con el Mesías. Pero en la segunda venida el asunto va a ser totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Ha ocurrido eso? No ha ocurrido. Si usted lee Apocalipsis 11, dice que estos dos testigos van a ser muertos y van a ser colgados en la pared. Pero luego de los 3 días van a ser levantados. Dice que van a ser llevados al cielo. ¿Se imagina eso? Mirando CNN, los que ven CNN, viéndolo. ¡Pum! Y luego el juicio de Dios. Ahora, cuando hablamos de los juicios de Dios, la gente dice, ay, pero ¿cómo va a ser juicios? Si usted ve cómo está la tierra ahora, estamos para juicio. Guerras, rumores de guerra, ahí que se dicen que si la bomba atómica, que no sé qué, que no sé cuánto. Y usted escuche, no escuche analistas cristianos, que no digo que esté mal, pero a veces escucha analistas que son serios y que no son cristianos. Y usted dice, wow, este hombre parece que leyó la Biblia. De lo que están esperando. ¿Y qué están esperando ellos? Una guerra nuclear. Con todo lo que está pasando. Los juicios de Dios viniendo. Pero el verdadero juicio de Dios que viene del trono de Dios. La tribulación es algo que viene del trono de Dios. No es algo que el hombre genera. Es Dios mismo que lo envía y permite aquí que ocurra para traer juicio a todos los que rechazaron a Cristo y a todos los que han destruido el planeta. La gente está preocupada del planeta. Bien, Dios se va a encargar de esa gente. Dios los va a juzgar. Vea lo que dice la conclusión. Verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Cuál es el Maestro Supremo? Jesús. Ahora acuérdense, Mateo está escribiendo un par de años después de los eventos. Y está mostrando que hay una obra iluminadora del Espíritu Santo para que podamos entender la Escritura. No sacar una nueva verdad, sino para entender lo que Dios ya ha revelado aquí, que puede estar oculto. La palabra oculto es eso, que está tapado con algo. ¡Pum! Y Dios lo revela, Dios, ¡pum!, saca ese velo y se nos hace claro. Bueno, a ellos ahora se les hace claro que era Juan el Bautista al que se estaba refiriendo. Entonces ahí está el cumplimiento de Lucas 1. Pero aún el cumplimiento completo de esto no ha ocurrido. Cuando venga Elías, todavía los judíos están esperando a este Elías. Ahora fíjense aquí, versículo 14. Cuando llegaron, después ya venían ahí conversando ahí, todo lo demás, bajando la montaña, ¿ya?, al valle. Llegaron, dice, al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Y yo creo que eso es una cosa tremenda, especialmente en este tiempo. ¿A dónde buscamos ayuda para nuestros hijos? En este tiempo. ¿A dónde llevamos a nuestros hijos?
en este tiempo. Yo creo que eso es algo muy importante. Y qué lindo es ver las familias que traen a sus hijos aquí. Aunque usted no lo crea, aquí en el Ministerio de Niños hay como 47 niños. No están todos ahí, obviamente, porque si no las maestras ya estarían aquí. Ayuda, ayuda, no. Pero bien. El asunto es que nosotros pensamos que solamente cuando están pequeños. No, todo el tiempo. Todo el tiempo. Llevarlos, que sigan, porque nunca es suficiente, siempre es más. Siempre es más, siempre va a ser de bendición que sus hijos estén expuestos a la palabra de Dios. Así como lo somos nosotros, así también ellos. No van a entender, entienden mucho más. ¿Y saben por qué entienden? Porque son rebeldes. No les gusta eso. ¿Por qué? Porque su carne es rebelde. Y ellos saben que eso va a producir y va a traer convicción a sus vidas. Cuando usted era joven, bueno, cuando yo era joven, yo voy a hablar de mí, era joven, yo iba a una iglesia de pequeño, pentecostal. ¿Ya? Era fuego. Pero sí iba. Y mucho de lo que me guardó en cierta época de mi vida fue lo que yo escuché ahí. Lo que yo escuché ahí. A lo mejor no, dice uno, no tenía toda la claridad. Sí, no tenía toda la claridad. Pero después, eso me ayudó en mi vida. ¿Y qué es lo importante? Es eso. Aquí el Señor dice que este hombre vino donde Jesús. Y este joven que estaba aquí siendo atormentado, tenía una enfermedad, tenía un problema. Que esta enfermedad, y esto es una de las veces que se menciona una enfermedad asociada a un espíritu inmundo, a un demonio. No todas las enfermedades son demonios. Ya, el demonio del cáncer, el demonio de la nicotina, no todas las enfermedades son. Pero aquí en este caso, cuando la Escritura habla, lo da a entender, obviamente, tenía que ver con eso. Tenía que ver con eso. ¿Ya? A veces la gente trata de hacer responsable a alguien más de su problema, cuando a veces somos nosotros. Bueno, en este caso, fíjese, este chico lo que tenía, dice que es lunático. Hay otras versiones que dicen que era epiléptico. ¿Ya? Pero la palabra debiera ser traducida como lunático. El concepto lunático dice, uy, qué lunático era. ¿Qué ocurre con los que dicen que son lunáticos? Que la luna les afecta. Bueno, hay muchos jóvenes, cuando yo era joven la luna me afectaba, parece. ¿Ya? A veces estamos bien, a veces estamos mal, tristes, pasamos por emociones. Bueno, pero aquí el problema era que había un demonio. Y este demonio, y quiero que entiendan esto, hermanos. Vean, ¿qué hacía esto en la vida de este joven? Aparte de lo que padecía, dice que muchas veces le hacía caer en fuego. O sea, lo quería quemar. Y muchas veces en agua. O sea, lo quería ahogar. O sea, ¿qué quiere hacer Satanás con tus hijos? ¿Es eso lo que quiere hacer? Destruirlos, quemarlos. Es eso lo que quiere hacer. Entonces, tratemos de no entregárselos en bandeja. De no ponérselos ahí, sí, vaya allá. No. Podemos ser fuertes. Ahora, usted y yo no podemos cambiar a nuestros hijos. Pero tenemos que llevarlos a quien sí los puede cambiar, que es Cristo Jesús. ¿De qué manera? ¿Es imposible para nosotros? Sí. Ore por ellos. Ore, ayune por ellos. Ayunar, ¿qué es? Algunos no tienen idea qué es ayunar. Es abstenerse de comer. ¿Ya? Y entregarse al Señor en oración por ellos. ¿Por qué? Porque al final es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Los hijos a veces crecen y están en un punto, hermanos, en donde la rebeldía está en ellos.
Y dejémonos de eso de no, si mi hijo es santo. Mentira. Oh, si mi hijo es muy bien portado, sí, cuando usted lo ve. ¿Sí o no? No, a mí nunca me dieron quejas, sí, porque era muy inteligente. Pregúntale a mi papá. Bueno, ya no le pregunto porque está en el cielo. Salvado. Pero el asunto es ese. Tenemos que poner el esfuerzo. Nosotros, nuestra parte, lo que nos corresponde. Y que si el niño se va en rebeldía, que sea a pesar de. Y cuando hablo del niño me refiero ya a un joven de 15, 18, 20. Y al final, la edad, ellos tienen que decidir. Ellos tienen que decidir. Pero que no vean esto el venir aquí como un castigo. El congregarse, el orar, el leer la Biblia. Ay, ya me dan ahí castigo. No. Si usted tiene la necesidad, bueno, que ellos vean en usted esa necesidad de congregarse. Y que lo vean venir con gozo. No, ay, voy a la iglesia y los chiquillos ahí ven que vienen a regañadientes, que lo traen. ¿Ya? Entonces, muchas veces cae al fuego, dice. Muchas veces en el agua. ¿Por qué? Porque tiene este problema. Esta enfermedad producida por una condición espiritual. ¿Desde cuándo? Desde muy pequeño. Antiguamente la epilepsia la describían de esta manera, como un lunático. Si usted lee el pasaje paralelo en Marcos 9:17, dice ahí que botaba espuma por la boca, crujir los dientes, ha visto a la gente y cae al suelo y que se van secando. Eso es el concepto que ellos tenían. Y vea lo que dice aquí, y terminamos aquí en este verso 16. A veces nosotros pensamos que tenemos todas las respuestas. O a veces pensamos que tenemos todo el poder. Pero a veces los seguidores de Jesús fallan. Y cuando fallan, ¿a quién va a ir usted? Bueno, es lo que estos hombres hicieron. Este padre dice, verso 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y aquí vemos la sabiduría de este hombre. Bueno, si no pueden estos que están con Jesús, voy donde Jesús. Lo busco a Jesús. Cuando el seguidor falla, bueno, Jesús no va a fallar. Y téngalo eso en cuenta. Jesús nunca falla. Jesús nunca falla. No ha fallado ni va a fallar. Ahora, pareciera ser a veces que sí, pero no. Él no falla. En el capítulo 10, nosotros vimos que el Señor envió a los discípulos y les dio autoridad, ¿se acuerdan? Les dio poder. Y hacían sanidades y milagros. Bueno, aquí algo pasó. Y a veces yo creo que eso puede pasarnos a todos nosotros cuando nos quedamos en el pasado. Con las victorias del pasado. Yo antes hacía esto, ¿y ahora qué? El punto es ahora. No lo que usted hacía hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, hace 5 minutos atrás, no, lo que está haciendo ahora. Eso es lo que importa. Y a veces nuestra vida vive de eso. Yo antes era esto. Yo antes hacía esto en la iglesia. El punto es ahora. No podemos vivir en las victorias del pasado. Debemos ver que la vida cristiana siempre es nueva, fresca, todos los días. Todos los días. No, es que yo antes oraba y la gente se sanaba. Sí, ahorita. Ese es el punto aquí. Y estos discípulos fallaron y eso nos sirve a nosotros como lección. ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de esto aquí? A veces el ministerio y la vida cristiana se vuelve una rutina y debemos tener cuidado. Se vuelve algo mecánico. Vamos a orar. No hay fuego, no hay poder. No está el Espíritu Santo ahí.
A veces la gente no se ha dado cuenta que va por influencia nada más de la caída. Se vuelve rutinario. Pregúntese, ¿es rutinario para usted venir el domingo? ¿Cuál es la razón del por qué usted viene el domingo? ¿O se congrega el jueves? ¿Cuál es la diferencia de congregarse el jueves y congregarse el domingo? ¿Qué es más importante? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es mejor el jueves? ¿Es mejor el domingo? Ah, porque el jueves trae más pan, trae más café. A veces se vuelve rutinario. No, el domingo. Con el domingo es suficiente. ¿Para qué ser fanático, pastor? ¿Ya? No, una lección importante. Lo otro, la gran superioridad de Jesús. No nosotros, es Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan levantan al paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa? ¿Qué dijo Pedro? No fuimos nosotros. Es Jesús. Es Jesús. Por eso cuando usted escuche por ahí, cuando le digan, que usted vaya y declare. No se trata de lo que usted declare. No hay ninguna parte de la Biblia que diga eso. ¿Se trata de qué? De que nuestra fe esté bien puesta en la persona indicada. Este es Dios. La próxima semana voy a hablar de fe, pero una fe bíblica, fundada en lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de esto. Entonces estos hombres fallaron. Probablemente a veces esto puede ocurrir que ya dejamos de desear la presencia de Jesús. Necesitamos todos los días. Así como el ciervo brama por las aguas, así debe nuestra alma desear tener esa presencia de Dios en nosotros. Y lo importante es venir a Jesús con el problema. Primero vaya donde Jesús. Es que voy a ir donde el pastor. Sí, está bien, pero ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia? Usted tiene entrada directa con Jesús. A lo mejor si necesita consejo, bien. Pero recuerde, tiene problemas. La primera parada suya es rodillas dobladas y orar a Jesús. Ahí parte. Eso es lo primero aquí. Aquí el problema de estos hombres se sintieron frustrados porque fallaron. Y no por su necesidad de tener fe. Porque el fracaso fue que ellos fueron incrédulos. El texto original dice eso. Dice falta de fe y la palabra ahí en el texto original dice incrédulos. La presión, el medio ambiente te hace a veces ser incrédulo. No creer. Yo sé que usted, la próxima semana vamos a seguir ahí hablando de fe, pero yo sé que usted ha escuchado de que la oración es ¿para qué? Para cambiarte. Sí, está bien, pero no lo es todo. Porque si yo solamente pienso que es eso, entonces ¿para qué Dios dice vengan y pidan? Vengan y busquen. En el libro de Ezequiel, ya hay un profeta, Ezequiel, ahí en el capítulo 22 de Ezequiel, dice que Dios buscó un hombre que separara la brecha para interceder. Y dice que no lo halló. No lo halló y por eso el pueblo se fue cautivo. Y si usted lee el libro de Isaías, donde el rey Ezequías e Isaías, los dos amigos, cuando vinieron los asirios contra ellos, ¿qué hicieron? Dice que oraron, ayunaron y buscaron al Señor. ¿Y qué hizo Dios? No solo Dios los cambió a ellos, pero Dios les respondió a la oración. A veces nosotros oramos sin ninguna convicción. Sin ninguna convicción. Dios no puede hacerlo. Dios no lo puede sanar. ¿Por qué no lo puede sanar? Es que Él es soberano. Sí, Él es soberano. Él tiene poder para hacerlo.
Y Él lo puede hacer. Pero a veces nosotros oramos sin la convicción de esperar una respuesta. Y ahí es donde debemos aprender a recibir la respuesta. A veces puede ser sí, pum, sanó. O no, y ahí sigue. O espere. Pero Dios va a responder. Y en todo, usted y yo vamos a ser transformados. En todo vamos nosotros a ser cambiados. En todo Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Entonces, a veces nos sentimos, no, es que mejor usted ore. No, ore, usted fe sencilla. Una fe sencilla. La mujer dijo, si toco el manto de Jesús. No dijo, si repito la ley en hebreo 7 veces. No, si voy donde Jesús. Lo mismo, si usted va donde Jesús, de rodillas, ore. Y dígale, Señor, ayúdame. Y espera el resultado. Espera el resultado. Y la oración del justo puede mucho. Ah, sí, pero ¿cuántos justos sabemos aquí? Los que hemos creído en Cristo Jesús. Porque no somos justos por quién somos, sino por quién es Él. Entonces, fe, verdadera fe, debe estar enfocada en el lugar correcto, en la persona correcta. Hoy día hay mucha falsa doctrina con respecto a eso y abusan de eso. La próxima semana vamos a ver esta lección que el Señor nos da. Lean ahí la porción que sigue. Si tuvieres fe, hay una canción que es bien movida. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Se imagina si tuviéramos fe como una semilla de coco? Digo, uy, a veces mi fe es tan pequeña. Nos movemos por el aquí y por el ahora, por lo que siento y por lo que tengo. Y no mirando al invisible. Yo creo que eso es conocer mejor a Dios. Cuando usted sabe quién es Dios, usted puede orar confiado. ¿Quién hizo todo este universo? Dios. ¿Tu problema es más grande que este universo? Si tu problema es más grande que este universo, no lo creo. Porque nosotros, sí es grande porque me voy a morir. Sí, morir es ganancia. Pero tu problema ahorita, ¿cuál es tu problema? Cerremos nuestros ojos, oremos y ponga delante del Señor su petición. Ahí, dígale, Señor, ayúdame. Mira, el Señor sabe, sí, yo sé. Ora. Y el Señor va a hacer su voluntad en su tiempo. Y si Dios hace un milagro, no es para que alguien venga, quiero contar mi testimonio. No, Dios hizo un milagro. Y gloria a Dios. Y la gloria es del Señor. No porque yo oré, ni porque ayuné, sino por quién es Él. Ese es el asunto. Saquemos los ojos de nosotros y pongamos nuestros ojos en Cristo. Oremos, Señor. Te damos gracias esta mañana por tu amor, por tu palabra. Y oramos, Señor, para que nos ayudes en nuestras debilidades. Sabemos, Señor, que fallamos. Sabemos, Señor, que hemos orado a lo mejor por cosas, situaciones. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes, a confiar en que tú eres suficiente, Señor. Y que a pesar de que no pueda haber algún cambio, transformación o lo que sea, puedo seguir confiando en ti. En que tú vas a cumplir tus promesas, Señor. Para la vida de cada uno de nosotros. Y la promesa más grande es que un día vamos a estar contigo en los cielos, Señor. Y oramos, Señor, para que nos ayudes a mantenernos firmes. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Oro, Señor, para ti no es imposible sanar.
Oro para que tú toques, Señor, los cuerpos, los sanes si es tu voluntad. Para que su fe esté firme y puesta en la certeza de quién eres tú. Y que pase lo que pase, somos tuyos. Y tú, Señor, vas a hacer, Señor, lo que es mejor y lo que va a traer honra y gloria a ti. Oramos, Señor, por provisión para los que no tienen. Trabajo, Señor, para el que necesita. Y el poder que viene de tu Espíritu Santo en nuestra vida para poder caminar y vivir en este mundo, Señor, siendo testigos tuyos, teniendo o no teniendo, siendo agradecidos y a caminar en fe, no por vista. Y cada paso, Señor, que demos, podamos ver tu mano moverse. Que realmente podamos abrir esa oportunidad en nuestra vida de ver tu mano moverse. Como iglesia, que podamos dar esos pasos para ver tu mano moverse. Y confiar en que tú eres, Señor, nuestra esperanza y nuestra seguridad. Que nuestra fe no toque y choque con la razón. No va en contra de la razón, pero a veces pasa sobre la razón del hombre. Ayúdanos, Señor, a confiar y a ver tu mano. Llénanos con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo avive, Señor, en nosotros. Ese fuego que necesita estar siempre encendido. Que no entremos en la rutina de la vida cristiana, sino que vivamos la vida cristiana. Que seamos sal y luz en este mundo. Te lo pedimos, Señor. Oramos y pedimos tu bendición. Bendices nuestras vidas, Señor. Danos tu paz, tu gracia y tu amor, Señor, para caminar esta semana tomados de tu mano, Señor. Viendo tu obra, Señor, hecha a través de nosotros y en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si Dios lo permite, entonces, hermanos, nos vemos el martes ahí en el parque. Y si no, el jueves. Aquí tenemos nuestro estudio a las 7 de la noche. Son todos bienvenidos. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre venir un día y otro? ¿Cuál es la diferencia? Siempre va a ser de beneficio. Más, siempre es de beneficio. Siempre es de beneficio. Entonces, ahí está la palabra del Señor animándonos en este tiempo. No se aísle. Solo no podemos. Con Él somos más que vencedores. Y nosotros nos apoyamos en oración unos a otros. Entonces, que Dios les bendiga. Viene Johan con los anuncios que faltan. Y si Dios lo permite, como les digo, nos vemos el martes.